Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, queremos agradecerles a todos ustedes, amigos y amigas que están en nuestra sintonía radial, esta oportunidad que nos permiten poder llegar hasta su hogar, compartiendo algo más de la Sagrada Escritura. Hoy, en el tema que nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, nos ha impresionado a poder compartir con cada uno de ustedes, va a ser un punto de reflexión. Vamos a estar meditando en algo que creo que es muy importante para todos y cada uno de nosotros. ¿Es posible que haya un evangelio diferente? ¿Será realidad el que alguien, o quizá muchos, la gran mayoría, están predicando un evangelio diferente al evangelio que vivió nuestro Salvador, al evangelio que vivió y predicó inclusive los apóstoles, Pablo y demás? ¿Será que hoy puede haber otro evangelio diferente a ese evangelio que el mismo Salvador dijo que se tenía que predicar? Hoy vamos a estar reflexionando acerca de este importante tema porque está directamente relacionado con la salvación. Amigo y amiga que me escuchas, no hay otro evangelio diferente, no hay otras buenas nuevas diferentes después de la muerte del Salvador que aquel mismo evangelio que fue dado o recordado al pueblo de Israel cuando sale de Egipto y llega al monte del Sinaí. No hay otro evangelio. Debemos limpiar nuestra computadora mental para permitir que el verdadero Espíritu pueda seguir haciendo la obra en nuestra mente para poder entender cuál es el verdadero evangelio que debemos estar viviendo hoy para poderlo predicar hoy y poder preparar a un pueblo que esté bien dispuesto para recibir a nuestro amante Salvador cuando venga en las nubes de los cielos. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinito amor y misericordia permites que podamos seguir usando esta onda radial para poder llegar a muchos hogares donde de otra forma prácticamente sería imposible el poder estar visitándoles personalmente. Tú has permitido en tu gran amor y misericordia que para este tiempo del fin los medios de comunicación como es este pueda ser usado para poder predicar tu palabra, para poder proclamar las buenas nuevas, para poder proclamar que no hay otro evangelio diferente del que tu Hijo vivió aquí en la tierra y que dejó para el pueblo de Israel como esa luz que tenía que ser en medio de un mundo en tinieblas. Permite hoy, Yahweh, que en tu infinito amor y misericordia danos sabiduría para poder tocar este tema. Da sabiduría a toda la audiencia para que ellos puedan entender que no hay otro evangelio diferente, a pesar de que la gran mayoría de predicadores estén hablando de otro evangelio totalmente diferente. Tu verdadero pueblo, aquellos que te aman, aquellos que buscan su salvación con temor y temblor,
escudriñen tu palabra y al escudriñarla puedan llegar a la misma convicción de que no hay otro evangelio, sino que tenemos que vivir el mismo evangelio que recibió el pueblo de Israel de antaño, porque aquel fue tu pueblo escogido. Hoy, si tú tienes aquí en la tierra un pueblo escogido, debe tener el mismo evangelio y debe seguir viviendo y predicando el mismo evangelio, porque no hay otro evangelio que pueda ser predicado. Por lo tanto, Padre Celestial, pedimos la presencia de tu Espíritu en cada uno de nosotros, en toda la audiencia, para que ahora que se va a presentar tu palabra, tú abras todos nuestros corazones, mente, espíritu, todo aquello que haga falta, para poder entender realmente tu palabra, poderla aceptar y poder también prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio, para que usted, si siente deseos de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook, Ernesto Farga Gadea. Y ahora ya, mis queridos hermanos y hermanas, después de esta oración, abrimos la Sagrada Escritura. Dos pasajes vamos a usar que creo que son muy conocidos por cada uno de nosotros. Mateo 24, verso 14, y Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. En ambos versículos nos dice lo siguiente: entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Unas palabras que usted las puede hallar cuando el Salvador estuvo haciendo referencia a los eventos que tenían que suceder y que llegarían hasta la misma segunda venida del Hijo del Hombre. Él dijo en estas señales antes del fin que este evangelio del reino, la perfecta obediencia a todas sus leyes, la perfecta obediencia a todos sus mandamientos, la perfecta obediencia a sus fiestas solemnes, debe ser predicado para testimonio a todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Notemos que el Salvador dijo que este evangelio que él vivió,
las buenas nuevas que Él da al pecador para que el pecador deje de ser pecador, conlleva la perfecta obediencia a todas sus leyes. No tan solamente a la ley moral que contiene los 10 mandamientos, sino también a esa ley conocida como fiestas solemnes de Yahweh, que la gran mayoría, aún aceptando el día de reposo, lo rechazan, las desprecian. Por lo tanto, al despreciarlas, al rechazarlas, están viviendo un evangelio totalmente diferente del que vamos a estar compartiendo, y por tal razón los podemos catalogar como de falsos profetas. En Apocalipsis capítulo 14, verso 6, hallamos lo mismo. En esa revelación del Apocalipsis que el ángel le transmite a Juan y Juan a cada uno de nosotros, nos dice que este evangelio eterno debe ser proclamado a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué evangelio? ¿Puede ser otro evangelio? Si es eterno, si es evangelio del reino, está haciendo referencia a un evangelio que tiene que ser considerado de tal magnitud que podamos entender cuál es el evangelio que había en el Viejo Testamento para que el pueblo de Israel pudiera ser salvo. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, nos dice lo siguiente: Yahshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Salvador es el mismo. El Salvador no ha cambiado para nada. Él no vino a cambiar. Él no vino a abrogar. Él vino a magnificar la ley y a engrandecerla. Vino a magnificar la ley y a engrandecerla. Él no vino a cambiar. Él no vino a abolir. No, mi querido hermano y hermana, por mucho que te digan, el Salvador guardó, magnificó, engrandeció la ley, guardó, magnificó, engrandeció el sábado, e hizo lo mismo con las fiestas solemnes de Yahweh. Porque Él mismo dijo en palabras que hallamos en Mateo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Mateo 5, versículo 17 en adelante dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Se ha cumplido ya todo? No, ¿verdad que no? Por lo tanto, debemos comenzar a guardar, si no lo hemos estado haciendo, el verdadero evangelio. Las buenas nuevas, porque el Salvador no ha venido a abrogar la ley o los profetas. El Salvador no ha venido a abrogar nada de lo que tenemos establecido en el Viejo Testamento como una señal de adoración a Él. Lo único que sí fue abolido es la ley de la circuncisión, porque ahora tanto el hombre como la mujer, para poder pertenecer al pueblo escogido, deben oír el Evangelio, deben creer todo el Evangelio, no solamente lo que a ellos ahora les gusta escuchar, tienen que oír todo el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado podrá ser salvo. Pero cuando le presentas otro evangelio diferente al que hallamos en la Escritura, entonces
ya no están entendiendo todo el Evangelio y no están creyendo en todo el Evangelio, y por lo tanto el bautismo puede dejar de ser lo que en realidad el Creador desea que sea el bautismo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo, 20 y tantos años después de la muerte y resurrección del Salvador, 20 y tantos años después, los mismos editores que han editado La Reina Valera 1960 llevan como título en el encabezamiento del versículo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, pusieron como título: no hay otro evangelio. Y no hay otro evangelio. El gran problema es entender cuál es el verdadero evangelio que tú y yo debemos vivir, si es que no lo estamos viviendo. Y allí en el versículo 6 al 9, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, dijo a los hermanos de Galacia, y nos dice hoy a cada uno de nosotros: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea separado. Anatema significa separado de Elohim, porque es que no hay otro evangelio diferente. El gran problema es que hoy la gran mayoría de líderes que asumen la responsabilidad de ser dirigentes de iglesias, pastores y demás, no han escudriñado toda la escritura de Génesis hasta Apocalipsis para poder entender cuál es el verdadero evangelio que tú y yo hoy debiéramos de estar viviendo. Y ese es el tremendo error. Muchos presumen de ser pastores, muchos presumen de ser predicadores, de ser dirigentes de iglesias, pero ¿qué evangelio están viviendo? ¿Qué evangelio están predicando? Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, separado de Elohim. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio que tú y yo debiéramos de haber recibido? El evangelio que nos ha sido dejado en la Sagrada Escritura. No el evangelio dado por el pastor de la iglesia, por el dirigente de la iglesia, por el anciano de iglesia, no. El evangelio que nosotros hemos recibido debe estar basado en el mismo evangelio que uno halla en el Viejo Testamento, porque el Salvador, cuando habla de evangelio y Pablo habla de evangelio, está haciendo referencia al evangelio que había en el Viejo Testamento. Y cuando yo llego a entender que después de la muerte y resurrección del Salvador no hay otro evangelio diferente, porque es el mismo, y es ese mismo evangelio que debe ser predicado al mundo entero, comienzas a escudriñar la Escritura,
Debe de arder un fuego en tu interior que te haga abrir la Escritura y leer, escudriñar, como dijo el Salvador. Pedir sabiduría a Yahweh para que Él nos dé sabiduría para poder entender las buenas nuevas para este tiempo del fin. Y cuando uno estudia el Viejo Testamento, cuando uno estudia, por ejemplo, la experiencia del pueblo de Israel en el monte del Sinaí, allí te das cuenta cuál fue el verdadero evangelio que fue dado al pueblo de Israel y que hoy sigue siendo tan válido como ayer, porque el evangelio no ha cambiado, a pesar de que la gran mayoría de predicadores estén enseñando y predicando un evangelio totalmente diferente al que vivió, enseñó el mismo Salvador, el que vivió y enseñaron los apóstoles 20 y tantos, 30 y tantos años después de la muerte y resurrección de nuestro amante Salvador. Y cuando estudiamos la experiencia del pueblo de Israel en el Sinaí, leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23. En Éxodo capítulo 23, versículo 14 en adelante, allí aparecen las 3 fiestas solemnes anuales. Por 3 veces el pueblo de Israel, por 3 veces al año, estuvieran donde estuvieran, tenían que dejar los varones todo para ir al lugar donde Yahweh se manifestaba, para llevarle ofrendas de gratitud, ofrendas de adoración, porque las fiestas solemnes eran unas fiestas de adoración, lo mismo que la ley moral de los 10 mandamientos. En Éxodo 23, versículo 14, usted encuentra las 3 fiestas solemnes anuales. En el capítulo 34 del mismo libro, usted también va a ver repetida fiestas anuales, versículo 18 en adelante. Y en el último libro del Pentateuco, cuando Moisés está recapitulando al pueblo, está recordando al pueblo todas las instrucciones recibidas, en el capítulo 16 de Deuteronomio, del versículo 1 al 12, nos vuelve a hablar de las fiestas anuales a Yahweh, y allí indica cuándo debe ser guardada la primera fiesta. Guardarás el mes de Abib. Ese es el primer mes del año de acuerdo al calendario que el Creador tiene, amigo y amiga que me escuchas. Y es dependiendo del inicio de la luna nueva, desde mediados del mes de marzo que nosotros conocemos ahora, hasta mediados de abril. En ese intervalo tiene que aparecer una luna nueva. Ese es el mes de abril. El problema es que la Iglesia Católica nos ha cambiado todo. Los demás dirigentes de Iglesia siguen cambiándolo todo. Siguen enseñando lo mismo que la Iglesia Católica. Se convierten en hijas de la gran ramera y por lo tanto forman parte del ecumenismo, y el ecumenismo es sinónimo también de Babilonia. Y en el libro de Levítico, capítulo 23, aparecen las fiestas solemnes de Yahweh. Me gustaría, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que pudieras estudiar con detenimiento las fiestas solemnes en el Viejo Testamento y las fiestas solemnes en el Nuevo. Y tú vas a hallar cómo el apóstol Pablo, como un verdadero creyente,
guardaba las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Por qué? Porque para él el Evangelio no había cambiado. Él era consciente de todo. Él era un verdadero creyente. Y como un verdadero creyente, como un buen escudriñador de la Escritura, él sabía muy bien que las fiestas solemnes no tenían nada que ver con la ley ritual, que sí que fue abolida con la muerte del Creador. La circuncisión y el sacrificio del Cordero fue lo único que fue abolido con la muerte del Salvador. Pero lo demás está vigente. Y el apóstol Pablo, como un verdadero creyente, como un verdadero dirigente, estuvo viviendo, enseñando, proclamando las fiestas solemnes de Yahweh. Y allí en el capítulo 23 del libro de Levítico, te invito, amigo y amiga que me escuchas, a que veas cuáles eran las fiestas solemnes de Yahweh. Que veas también esas mismas fiestas reflejadas y reveladas en el Nuevo Testamento. Que veas cómo se cumplieron las primeras en la época del Mesías. Porque todo tuvo su lugar de acuerdo al ritual simbólico. El Salvador tenía que morir en un 14 del primer mes del calendario del Creador. Tenía que descansar en el día de los panes sin levadura y tenía que resucitar en el día de primicias. Y así se cumplió de acuerdo al ritual simbólico. 50 días después de su resurrección fue derramado el don del Espíritu apartado en aquella gran fiesta solemne del Pentecostés, que en aquella primera predicación el apóstol Pedro, lleno con todo el poder del Espíritu de Yahweh, llamó al pueblo al arrepentimiento y miles se convirtieron de aquella gran predicación llena del poder del Espíritu. Y es cierto que las primeras se cumplieron, pero eso no quiere decir que ya estén abolidas, no. Ahora hay que recordar en estas fiestas lo que tuvo lugar y lo que va a tener lugar, porque todo se repite. Si en la primera venida al Salvador se cumplió su muerte y demás de acuerdo al ritual simbólico, su segunda venida va a tener lugar de acuerdo al ritual simbólico. ¿Cuándo creen ustedes que se va a derramar la lluvia tardía? ¿Cuándo creen ustedes que se va a derramar el Pentecostés para poder dar el fuerte pregón? En la fiesta solemne del Pentecostés. ¿Cuándo va a venir el Salvador a buscar a su pueblo? En la última gran fiesta del año, que era una fiesta de gratitud al Creador por la cosecha recibida durante todo el año. El Salvador vendrá en la fiesta solemne de las cabañas, la fiesta solemne de la cosecha. Si usted no entiende las fiestas o no quiere entender la realidad de las cosas, lamentablemente usted será mentiroso y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Una cosa es no haberla guardada por ignorancia, porque usted nunca estudió, pero tampoco Yahweh le va a perdonar su ignorancia habiendo tenido una Biblia en su poder, y por no estudiarla, no soy quien para juzgar. Pero si usted no quiere aprender, usted no quiere indagar, usted no quiere escudriñar, ¿cree que el Creador va a tener misericordia con aquel que no desea aprender? Esa es la clásica situación de la iglesia laodicense, tibia. Me conformo con ser como soy.
te vomitaré de mi boca. Y cuando uno estudia las fiestas solemnes, que están dentro del sistema de adoración al Creador juntamente con la ley, entiendes algo más de esa expresión que el Salvador dijo, Evangelio del Reino y Evangelio eterno. Porque tanto la ley como las fiestas solemnes fueron dadas para que el pueblo de Israel dejara de ser egoísta, pudiera confiar plenamente en su Creador, ya que por 3 veces al año el pueblo de Israel, los varones, tenían que dejarlo todo e ir andando del lugar donde él vivía hasta el lugar escogido por Yahweh en su templo para llevarle las ofrendas de gratitud. Y el camino era tan largo y tan escabroso que no estamos hablando del camino de un día. Posiblemente algunos tardarían 15 días en ir, más otros 15 días en volver, y algunos posiblemente más, porque estamos hablando de caminos que hoy nosotros no caminaríamos. Y el pueblo de Israel por 3 veces al año tenía que acudir al lugar donde Yahweh se manifestaba para poderle llevar ofrendas de gratitud. No vendréis con las manos vacías. Y el pueblo de Israel, agradecido, llevaba también ofrendas de gratitud al Creador del universo. Y precisamente, uno abre Levítico capítulo 23 y leemos lo siguiente. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Cuál es la primera gran fiesta solemne que aparece? El Shabbat. El sábado. 6 días se trabajará, mas el 7º día será día de reposo. Santa convocación, apartada convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Cada 7 días el pueblo de Israel celebraba y recordaba la primera gran fiesta solemne. Cada 7º día de la semana el pueblo de Israel celebraba con gozo la gran fiesta solemne del día de reposo. Las otras fiestas solemnes, las otras, panes sin levadura, Pentecostés, día de trompetas, día de expiación, fiestas de las cabañas, eran todas celebradas de acuerdo a sus tiempos, tal como indica el versículo 4 y el versículo 37 del mismo libro de Levítico capítulo 23. De acuerdo a los tiempos del Creador, de acuerdo a esos días específicos que el pueblo de Israel se guiaba por la luna nueva, no por el calendario gregoriano que hoy tenemos. No, ese calendario gregoriano no tiene nada que ver con el calendario del Creador. Debemos reconocer, amigo y amiga que me escuchas, con mucho amor te lo digo, con mucho amor, el tema de las fiestas solemnes forman parte del plan de la salvación. No querer escuchar este tema, no querer escudriñar este tema, no querer aceptar este tema, es no haber entendido parte del verdadero evangelio y por tal razón llevarte a la muerte definitiva y eterna. Porque las fiestas solemnes forman parte del sistema de adoración que el Creador tiene hoy todavía para el Israel de hoy. Por eso, el profeta Jeremías
En el capítulo 6, versículo 16, nos dice lo siguiente. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad. ¿Qué dice Yahweh? Paraos en los caminos y mirad. ¿En qué camino estás recorriendo? ¿En qué camino estás transcurriendo? ¿Por qué camino vas, amigo y amiga que me escuchas? ¿Vas en el camino correcto o vas en ese camino que te han enseñado tus dirigentes y que por haber confiado en esos dirigentes te han estado presentando un evangelio totalmente diferente al que dice Pablo tenga considerado como anatema, separado de Yahweh, porque no hay otro evangelio diferente? No podemos predicar otro evangelio, porque el Salvador dijo en las señales antes del fin, este evangelio será proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Lo mismo que en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, este evangelio eterno será predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy, amigo y amiga que me escuchas, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía radial, no es casualidad. No pienses que estás en la radio por pura casualidad. No, no estás en la radio para escuchar algo, no. Estás ahora, en estos momentos, escuchando una palabra viva y eficaz que puede penetrar hasta lo más profundo de tu corazón para poder entender una gran verdad que ha estado oculta y sin ser vista. ¿Por qué? Porque los dirigentes modernos de hoy día, lamentablemente, no están presentando la verdad. Y la verdad duele. Y sé que a algunos les va a doler, pero no es mi incumbencia. Mi responsabilidad es presentar un escrito está. Yo no juzgo a nadie. Pablo dijo a Timoteo, enseña, predica, exhorta, reprende, redarguye. Eso es lo que hace la palabra y eso es lo que debe hacer el verdadero espíritu en aquel que sienta el temor de su salvación. Pero cuando uno se siente ya sábelo todo, cuando uno ya se siente perfecto, entonces el verdadero espíritu no puede hacer nada y entonces esa persona, en lugar de escuchar la verdad, se vuelve en contra de la verdad y lo que pueda pasar ya no lo sé. Porque no soy profeta, ni soy juez para profetizar ni juzgar lo que pueda pasar con tal persona. Pero sí que el profeta Jeremías nos dice algo que tú y yo debemos tener en consideración. Así dijo Yahweh. Así dice Yahweh hoy. Paraos en los caminos y mirad. ¿Por qué camino estás yendo? ¿Por qué camino puedo estar yendo yo? ¿Cuál es el camino que estamos recorriendo? ¿Estamos viendo que vamos por el buen camino? ¿O quizás estamos oyendo cosas que nos hacen dudar porque no hemos estado andando por el buen camino y ahora la voz del verdadero Espíritu te está llamando a un arrepentimiento para que puedas ver que el camino que estabas llevando no era el correcto y puedas cambiar de rumbo? Paraos en los caminos, mirad. ¿Qué sigue diciendo el profeta Jeremías en palabras que le dijo el mismo Yahweh? Mirad, preguntad por las sendas antiguas.
¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuáles son las sendas antiguas que tenía el pueblo de Israel? La perfecta obediencia. ¿A qué? A los 10 mandamientos, la perfecta obediencia a las fiestas solemnes de Yahweh. Mirad, preguntad por las sendas antiguas. Ved cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es lo que desea nuestro amante Salvador, darnos descanso espiritual a nuestra alma cargada por el pecado, por haber sido desobedientes a sus mandamientos, a sus leyes. No hay otro evangelio, mi querido hermano y hermana que me escuchas. No hay otro evangelio a pesar de la gran oposición que se levanta contra las fiestas solemnes de Yahweh. Hay una tremenda oposición contra todo lo que tiene que ver el verdadero evangelio eterno que debe ser vivido y predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a través de la radio es imposible poder desarrollar el tema de las fiestas solemnes, porque eso conllevaría tiempo. Eso es a base de conferencias, es una exposición larga de muchos días a través de la radio, porque estamos limitados solamente al tiempo, y en este corto tiempo de 55 minutos entre una cosa y la otra, no puedes desarrollar algo tan importante. Pero, por ejemplo, para concluir esta reflexión, para que veamos todavía el inmenso amor y misericordia que tiene el Creador para con cada uno de nosotros, volvemos a abrir el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. He buscado esta cita bíblica que habla concretamente en el Nuevo Testamento de la ley de Moisés. Pregunto, ¿cuál es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos no, porque esos son los 10 mandamientos que le dio el mismo Creador en 2 tablas de piedra escritas con su propio dedo. La ley de Moisés son todas aquellas leyes que el Creador le dio a él y que él transmitió al pueblo. Veamos, por ejemplo, Levítico capítulo 26, versículo 46. Levítico 26, versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¿Y qué está haciendo referencia a Levítico? Entre otras cosas, a las fiestas solemnes. La ley de Moisés entra la correcta alimentación, las leyes que recibió el pueblo de Israel, como un sistema de salud y como un sistema de adoración al Creador, como son estatutos, ordenanzas y leyes. Y en esas leyes, en esos estatutos, en esas ordenanzas, entraban las fiestas solemnes de Yahweh, porque son parte de la ley de Moisés. Y el Salvador dijo, aquí está la paciencia de los apartados. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los apartados. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Elohim, de Yahweh y la fe de Yahshua. ¿Qué mandamientos? ¿Solamente el decálogo? Cuando la Escritura habla de mandamientos, habla en plural. Habla de todos aquellos mandamientos que fueron dados para que tú y yo podamos ser obedientes y podamos formar parte
del verdadero remanente que el Creador está levantando hoy a fin de poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir. La palabra mandamiento no se limita simplemente a la ley moral que contiene 10 mandamientos, ¿no? Está hablando de mandamientos. Está hablando de aquellos mandamientos que nos han sido dejados para probar si realmente nosotros estamos apartados del mundo, apartados de la Babilonia moderna, para poder formar parte del remanente, amándole, guardando todos sus mandamientos. El problema es, no queremos reconocer que hemos recibido una cultura, una educación totalmente católica, pagana, babilónica, inclusive con nombres totalmente paganos, como es Jehová, Jesús, Jesucristo, Señor, Dios y demás. Y no queremos reconocer que nuestra mente tiene que cambiar precisamente para salir del estado babilónico, porque el segundo mensaje es ha caído Babilonia, y el cuarto mensaje lleva un llamado, salid de ella, pueblo mío. No es que yo tenga que salir de una congregación, por supuesto que sí, pero no es solamente eso. El Creador del universo en su infinito amor y misericordia está diciendo, sal de toda contaminación babilónica que has recibido en tu mente, para que dejes de mencionar nombres paganos, blasfemos, y puedas adorar al Creador, pronunciando su nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre, Yahweh, y la salvación por medio de su Hijo, Yahshua, y al mismo tiempo poder amarle, guardando todos sus mandamientos, estatutos, ordenanzas y leyes, para poder formar parte del verdadero remanente, aquellos que le aman y guardan todos sus mandamientos, porque el mensaje final es, aquí está la paciencia de los apartados. Aquí está la paciencia de los santos, porque santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado, de las obras de la carne, del mundo, de la influencia católica, pagana, babilónica. Y al salir de toda esa contaminación babilónica, es cuando podemos adorar al Creador, guardando todos sus mandamientos, por tener la fe de Yahshua. Estamos viviendo, amigo y amiga que me escuchas, en momentos solemnes de nuestra historia. El tiempo de gracia para muchos habrá terminado. ¿Estará terminando el tiempo de gracia para ti y para mí? No lo sabemos. Pero sí que debemos prepararnos para que en este corto tiempo de gracia que nos queda, podamos escudriñar la Sagrada Escritura. Salgamos de tanto engaño que todos los dirigentes nos han metido, para que podamos salir de tanta confusión babilónica, limpiemos nuestra mente babilónica y podamos adorar al Creador en espíritu y en verdad, guardando todos sus mandamientos, guardando estatutos, guardando ordenanzas, guardando sus fiestas solemnes, que son un sistema de adoración de ayer y de hoy, porque el Evangelio no cambia. No hay otro evangelio, amigo y amiga que me escuchas, a pesar de que la gran mayoría de los predicadores te estén llevando a vivir un evangelio totalmente diferente a ese evangelio del reino que tiene que ser predicado en el mundo entero. La decisión es tuya. El Salvador ya lo hizo todo por ti. El Salvador entregó su vida por toda la humanidad. El Salvador te dijo a ti y me dice a mí, escudriña la Escritura. Si no quieres escudriñar la Escritura
y quieres seguir con los cánticos de sirena de los dirigentes, habrás tomado tu propia decisión. Pero si escudriñas la Sagrada Escritura y comparas versículo con versículo, tal como encuentras en Isaías capítulo 28, versículo 10, hallarás bendiciones para tu vida. Estarás saliendo de la confusión babilónica que gobierna en todas las iglesias para poder formar parte del verdadero remanente. Ese remanente que lo componen las almas fieles. Un pequeño grupito por aquí, otro pequeño grupito por allá, un fanático por allá, una fanática por allá, solitarios la mayoría, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted se siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Gracias, Padre Celestial, por ese inmenso amor y misericordia que tienes para con este pueblo pecador. Un pueblo que presume de ser tu pueblo, pero un pueblo que no siente deseo de conocerte. Lamentablemente, la influencia babilónica ha llenado tanto nuestra computadora mental que hoy cambiar de chip, cambiar de mentalidad, es solo posible cuando realmente uno siente el por qué tu Hijo vino a vivir aquí a la tierra a morir por el pecado. Cuando uno contempla ese sacrificio, cuando uno contempla su muerte, cuando uno contempla su agonía, solamente podemos decir como el apóstol Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de pecado? Solo la sangre de tu Hijo nos puede perdonar de todos nuestros pecados si realmente cada uno de nosotros hacemos con la misma misión y cumplimos con lo mismo que hizo el apóstol Pablo, ser obediente a todos tus mandamientos para que esa sangre derramada en el madero cubra nuestros pecados cometidos en ignorancia, para que a partir de ahora, por su gracia, por su poder, por su mérito, seamos obedientes y formemos parte de tu pueblo, las almas fieles. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yahshua, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.